Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Óscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Lalo, ya llegaste. Muy bien. Aquí estamos. Hoy vamos a platicar con un hombre muy inteligente, un periodista excepcional, un hombre muy claro de ideas, un ávido lector, pero sobre todo Óscar Guzmán, Lalo Camarena, un amigo entrañable. Se trata de León Krause, a quien vamos a saludar un poquito más adelante. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué pasó, George? Un abrazo para ti, para Lalo Camarena, por supuesto, para nuestro invitado de lujo, León Krause, que además pues, nos trae unos gratos recuerdos, hermanables recuerdos y con el que vamos a platicar muy sabroso, no solamente de fútbol, esos personajes, esas personas que puedes platicar o con las que puedes platicar de cualquier tema y va a ser una hora muy entretenida. Y como aquí no hay censura, Lalo, pues podemos hablar de todo. ¿Cómo estás? Bien, y con inteligencia, ¿no? Que es, creo yo, uno de los grandes atributos, ¿no? De este buen periodista y que conoce del periodismo en todas las ramas de esta hermosa carrera del periodismo. Y conoce y sabe de muchas cosas más, mi querido León Krause. Qué gusto saludarte, hermano del alma. Aquí estamos tres amigos de antaño que te saludamos con muchísimo gusto. Podemos platicar de fútbol, podemos platicar de Borges y de Serrat, un amor que nos unía desde sí, chavos. Caray. No, porque se va a aburrir Óscar, entonces mejor hablamos de otra cosa. León, qué gusto saludarte. George, qué gusto verte. La verdad es que nos unen a nosotros cuatro tantísimas cosas. Estaba yo recordando, ahora que lo escuchaba, tanto tiempo compartido. Lalo fue de mis primeros maestros, los primeros colegas que me abrieron la puerta, que me enseñaron, que me guiaron hace muchísimos años. Estaba yo haciendo memoria, Lalo, de esa revista, que creo que estaba involucrado en algún momento Domínguez Muro, no me acuerdo, pero de verdad siglos. Yo creo que yo debía haber tenido 18 años y luego, bueno, lo que compartimos en radio con Jorge, con Óscar, en fin, de verdad, muy, muy conmovido de verlos de nuevo después de tanto tiempo. ¿Te acuerdas, Lalo? Sí, claro, en deporte ilustrado, deporte internacional. Exactamente. Ahí hacía sus colaboraciones León, ahí empezaron varios, ¿no? Miguel Gurbitz también empezó por ahí y pues mucha gente, ¿no? Que pasó en esta revista muy buena, por cierto, ¿no? En aquellos fue 1997, 98, por ahí, muy, muy buenos años. Exactamente. Saluda a tu amigo, Óscar. Mi querido Leoncito, yo nada más te preguntaría para ver si me aburro o no, ¿Borges tiene que ver con Borja? Por supuesto que sí. ¿O son varios? Claro. Es en plural. Te mando un abrazo, Leoncito, querido. Igualmente, querido hermano, qué gusto verte. De verdad es muy, muy, muy emotivo. Podríamos pasarnos todo el tiempo que vamos a hablar recordando anécdotas extraordinarias con nuestros maestros Treyes, Marcos, Fernández y demás, pero bueno, supongo que hay cosas más actuales que hablar, pero qué placer verlos. Gracias por la invitación. No pierde actualidad, qué bueno que lo dices, León, porque no creo que pierda actualidad la jerarquía y la calidad de los periodistas, porque pues los cuatro aquí somos periodistas de escuela y además de oficio, entonces me parece que es importante, dice mi papá, que lo único trascendental en el periodismo es el reconocimiento, es la credibilidad, y eso no se pierde, León. O sea, estamos hablando de nuestros inicios en los medios electrónicos, eran mis pininos, y además de Beto Murrieta, el querido Beto Murrieta, que era la cabeza de ese proyecto, pues estaban esos maestros. Para mí, el comentarista más importante, más imponente del fútbol que ha habido en la historia, que es don Fernando Marcos, ha sido don Fernando Marcos, y el entrenador más exitoso, el de mayor escuela, que fue don Nacho Treyes. Entonces no creo que pierda actualidad, Leoncito.
No, en absoluto. Más Ángel Fernández. Es decir, yo recuerdo bien el primer programa en donde participé en Deportes y Toros y estaba sentado a mi izquierda mi querido Beto Murrieta, a quien yo pues admiraba desde hace mucho tiempo y que se había convertido también ya en mi amigo y en mi mentor en muchos sentidos. Frente a mí estaba Nacho Treyes, a su izquierda estaba Fernando Marcos y a su izquierda estaba Ángel Fernández. Bueno, pues era una cuestión de verdad, bueno, una locura, una locura. Yo habré tenido 20, 21 años de edad y de verdad nada más por la osadía de la postadolescencia pensé que tenía yo algo que hacer en esa mesa con mi pasión futbolera y demás. Y a partir de ese día no paré de aprender hasta el día de hoy, francamente, de los que fueron mis maestros y los que lo siguen siendo. Y levantaste ámpula en tu debut, me acuerdo perfecto, Leoncillo, porque creo que Domínguez Muro se quejó, ¿no? Sí, algo dije yo, algo dije de Mejía Barón, algo dije del doctor Mejía Barón. Qué tiempos aquellos, Dios mío. ¿Para bien o para mal? Esto era, no, para mal. Esto debe haber sido 1995, 96, ¿no? Más o menos. 95 tiene que haber sido porque Mejía Barón pierde el puesto en 95, si mal no recuerdo, perdiendo con Estados Unidos en Copa América. Y alguna cosa sobre eso dije, y Domínguez Muro tenía una buena amistad, yo imagino, con el doctor Mejía Barón, y entonces lo primero que hizo Domínguez Muro al abrir el micrófono de su programa, que nos seguía, famosamente nos seguía de 5 a 6, también si mal no recuerdo, fue pedir disculpas públicas por lo que había dicho yo. Así dijo, pido disculpas públicas o ofrezco disculpas públicas por lo que dijo este muchacho Krause, así que bueno, bautizo de fuego. Uy, pero qué maravilla, ¿no? Oscar, Fantástico, es el debut soñado. Claro. Oye, Lalo, imagínate, tu primer comentario. Pero ¿te acuerdas qué dijiste? Pues no, la verdad, Lalo, no exactamente. Seguramente critiqué la tendencia descendente que tenía ese equipo que nos había dado tantísimas alegrías en 93 Copa América, luego 94 ese Mundial notable, pero que pues, nos dejó con la amargura de los cambios no hechos y todo aquello que seguramente para muchas personas ya es historia remota. Para mí esto fue ayer, yo recuerdo el 94 como si fuera ayer, pero de pronto uno abre los ojos y se da cuenta que estamos hablando de algo que pasó hace, ¿cuántos? 27 años. Sí. No sé, es una locura lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Para mí ese partido ocurrió ayer y la derrota contra Estados Unidos ocurrió ayer en Copa América. Una derrota que debe marcar a todos los técnicos mexicanos, salvo aparentemente a Gerardo Martino, que para mi sorpresa, no mi sorpresa que permanezca en el cargo, pero sí me sorprende que haya, y eso sí, la verdad lo reclamo, haya dicho que no le preocupa perder 3 partidos seguidos contra Estados Unidos. Eso no es admisible para un técnico de la selección mexicana. Yo imagino que le dirían a Martino si en Argentina perdiera 3 finales seguidas contra Brasil, partidos oficiales, y dijera que no le importa, o no, que le tiene sin cuidado y demás. Yo creo que se equivocó, la verdad, Martino en esa declaración. Sí, yo no entiendo que alguien ofrezca una disculpa por un comentario que hizo otro que no es ni de su programa. Bueno. Digo, la verdad. Eso prevalece mucho, León, y ahí va enfocada mi pregunta, ¿no? Hay gente que da bien, digo yo, que pues por ganar una entrevista o tener la simpatía o entre comillas la confianza de alguien en ese momento importante, el técnico, hacen este tipo de cosas. Sigue pasando, León, o sea, no cambia, es exactamente, y creo que hoy es peor todavía, ¿no? El Tata sabe lo que hace, Osorio sabe lo que hace, el Piojo sabe lo que hace, no, está bien que naturalice a Funes Mori, pues ya viste, Funes Mori ya ni juega, el que juega es Jiménez. ¿Por qué el periodismo mexicano, en tu opinión, es así, León? Funes Mori juega en Monterrey, por desgracia, para mi Cruz Azul. Eso sí, ahí sí juega, ¿no? Lalo, yo creo que tiene que ver en muchos sentidos con pues francamente, con nuestra vida política, la dinámica que estableció el PRI,
creo que nos ha contagiado a todos, y la prensa política es exactamente igual, ha sido exactamente igual esta ceremonia frente al que manda, frente al protagonista de la noticia, ¿no? Señor diputado, qué placer tenerlo aquí en este espacio, si me permite, señor diputado. Ese tipo de cosas no existen en otros sitios, en Estados Unidos, por supuesto, no existen, y en otros lugares donde la prensa es todavía más severa, mucho peor. Y también creo que no seguimos sin estar acostumbrados a la crítica. Y de nuevo, eso es en todos los ámbitos de nuestra vida pública, es decir, nuestros políticos, y lo ves hoy, con una ligereza impresionante confunden públicamente la crítica con el antagonismo, la crítica con la oposición, y la crítica no es antagonismo, la crítica no es oposición. Yo no era un opositor de Miguel Mejía Barón en el 95, no era un antagonista de Miguel Mejía Barón, no era lo que en su tiempo fue Hugo Sánchez para la Volpe, es otra cosa. Yo era un periodista haciendo una crítica. Y si permanece, digamos, esta tendencia tan tóxica de confundir automáticamente la crítica con la oposición, el antagonismo, pues estamos fritos. Yo creo que es un cóctel de factores que en efecto no hacen que el periodismo logre crecer en ese ámbito al menos. Fíjate, mi querido León, se trata de ti este programa, por supuesto, pero quiero citar un ejemplo personal, porque a mí, yo sé que a ti no eres aficionado a los toros, yo soy cronista taurino también, lo sabes muy bien. Sí, claro. Yo fui echado a patadas de las transmisiones por crítico, fíjate. No aceptamos la crítica, no la toleramos en este país, y un ejemplo es iba a decir una palabrota que no podemos emplear aquí. Este gobierno creo que enmarca a la perfección lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que aclarar que no estás exiliado en Los Ángeles, tú te fuiste. No, tal vez ya estarías trabajando en otro país de cualquier modo. Yo llegué acá hace 10 años ya. Sí, y es de verdad muy lamentable, porque uno tiene que tratar de hacer pedagogía del periodismo y de la crítica, George, todos los días. Bueno, yo la verdad es que ya me he dado por vencido un poco en redes sociales, porque las agresiones son tan grandes, porque esta visión de el crítico necesariamente es un vendido, es un opositor, es un antagonista, es un corrupto, Claro. en fin, es una persona a la que hay que descalificar, a la que hay que desmantelar. Está ya tan extendida esta noción, que ha hecho de verdad mucho daño y lastima, francamente. Pero durante mucho tiempo, y todavía lo hago a veces cuando se presta, trato de hacer pedagogía y explicar cómo no, la crítica no es oposición, la crítica no es antagonismo, y al final el torero, el futbolista, el técnico, el presidente, el periodista también necesitan de la crítica. La crítica nos hace mejores, la crítica nos hace crecer, incluso cuando la crítica es injusta. Regresando un poco al ejemplo de Domínguez Muro, bueno, para mí, sí, yo por supuesto dije, no me gustó, fue injusto lo que dijo Alfredo, pero al mismo tiempo me hizo pensar en una cosa que nunca se me ha olvidado, que es la responsabilidad que implica cuando el micrófono se abre. Cada vez que el micrófono se abre, ahora mismo, uno tiene una responsabilidad, y lo que uno dice tiene peso. Por eso hay que pensarlo muy bien cada vez que uno va a decir algo, y a ejercer la crítica desde la evidencia, desde el argumento, con fundamentos, ¿no? Y muchas veces la autocensura por sistema, ¿no? Porque piensan Claro. algunos que van a ser reclamados cuando ni siquiera eso existiría. ¿Qué ha evolucionado más, León Krause, el periodismo deportivo o el periodismo en noticias generales, en noticias más trascendentales en nuestro país? Ninguno. Uy, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Uf. Mira, yo respondo con muchísima humildad. Yo siento que se ha avanzado sin duda alguna en el periodismo, digamos, el periodismo político, por así decirlo, ha tenido grandes conquistas, creo yo, en los últimos años. Y es parte también de lo que a mí me irrita tanto, de la descalificación constante al periodismo desde el poder. Porque si tú te fijas en el periodismo en los años de Peña Nieto, bueno, pues el periodismo desmanteló el peñanietismo. No se entiende el destino del peñanietismo sin la investigación de la Casa Blanca, sin la investigación de la estafa maestra, sin muchas otras investigaciones similares. El López Obradorismo, el periodismo ha
tenido también momentos notables. En otros sentidos, el periodismo ha retrocedido con miedo frente al poder, porque tenemos ahora algo que no teníamos desde hace muchísimo tiempo, que es de verdad un gran protagonista, una sola voz. Parte de la tragedia mexicana, creo yo, es que todos pensábamos que con la transición, con la alternancia en el 2000 y demás, habíamos comenzado a dejar atrás la figura del gran Tlatuani, del supremo, como le dice Guillermo Sheridan, ¿no? El presidente imperial, citando a mis clásicos, y resulta que no solamente no lo dejamos atrás, sino que regresó siendo también una suerte de figura religiosa. Pero creo que el periodismo en general político ha ido avanzando con fuerza, incluso con desfachatez. En cuanto al periodismo deportivo, a mí me gustaría todavía ver más análisis, menos víscera, pero creo que también hemos crecido. En esta última etapa me ha dolido no sentir una crítica más fundamentada. Con Osorio fuimos durísimos, quizás al final, ¿no? Y pues, al principio no, al principio todo mundo lo solapaba, León, todo mundo decía que así era hasta el final, cuando ya el cauce era irremediable y cuando los resultados eran predecibles, más allá de esa victoria casual, lo veo yo así con Alemania, solo al final salieron los críticos, los que antes eran porristas casi por decreto, ¿no? Sí, fue un proceso raro, la verdad, Osorio. Y este ha sido, no sé, es una sensación muy extraña, pero yo creo que ahí la selección mexicana creo que ha perdido muchísimo, Lalo, al perder fogueo internacional en las competencias que de nuevo pensamos que ya eran conquistas. México tendría que estar en la Libertadores, México tendría que estar en Copa América, porque de nuevo las generaciones anteriores no se acuerdan lo que es sentir a México pelear una final continental en el 93 o en el 2003, me parece que fue la otra en Colombia. 2001. Bueno, pues la verdad es que caramba, claro, previo al 2002 con Aguirre. Pues era extraordinario y ahora hemos perdido eso y es una cosa muy lamentable, porque sin fogueo, sin competencia no hay crecimiento. Volviendo un poquito a lo que te preguntaba Oscar, de la evolución del periodismo, tanto deportivo como noticioso, hemos visto pocos cambios en este país. Tenemos un régimen, lo sabemos todos, y aquí hay libertad de expresión, demagogo, populista, en el que un solo ser, ¿no? Una persona funge como el Estado entero, ¿no? Y no hay quien le diga sí o no. Sin embargo, algo se ha respetado, León, la libertad de expresión. Yo te comentaba antes de entrar al aire que un personaje llamado Epigmenio Ibarra me bloqueó en el Twitter, ¿no? Lo cual me parece una conquista fantástica, como bien lo decías, aunque Lalo me dice que no me peleé con la gente, y tiene razón también, desde luego, ¿no? Pero creo que libertad de expresión sí hay, fíjate, porque no podríamos decir esto quizá en regímenes priistas, no sé, Echeverría, Díaz Ordaz, no sé si López Portillo, probablemente no podríamos estar hablando así de la 4T, ¿no? Sí, es decir, yo creo que hay conquistas que han permanecido y que sería muy riesgoso para el gobierno o cualquier gobierno tratar de reducir en México. Yo pondría un asterisco sobre la libertad de expresión y el asterisco tiene que ver con el amedrentamiento desde el poder. Es decir, ¿qué tanto respeto a la libertad de expresión de la prensa independiente y los críticos hay cuando hay una descalificación absolutamente constante desde el poder del trabajo de ese periodista independiente y crítico? Yo creo que eso es una gran deuda del López Obradorismo con la prensa crítica que le ayudó a llegar al poder, porque sin la prensa crítica Andrés Manuel López Obrador no sería presidente de México, porque sin investigación de la Casa Blanca no hay la justificación de la histórica narrativa de la corrupción y la mafia del poder de López Obrador. A mí me duele en lo personal, habiendo entrevistado un par de veces largamente a Andrés Manuel López Obrador, buenas y largas entrevistas, esta tendencia trompista a la descalificación, que no nada más trompista y López Obradorista, sino que en efecto comparten líderes populistas con tendencias autoritarias en el mundo, esta tendencia a descalificar a la prensa. Y creo que con la descalificación a la prensa desde el poder constante, implacable, brutal, que ensucia todo, que ensucia la percepción de la labor del periodista, que lo equipara
por sistema con la corrupción, con el chayote, con todo eso de manera absolutamente injusta en muchísimos casos, en otros no, pero en muchísimos casos. Esta generalización me parece que no se puede hablar de una absoluta libertad de expresión en México, porque el amedrentamiento es brutal, Jorge. Claro, de acuerdo. Oye, hablando de negocio, que hoy todo el mundo prioriza el negocio, León, esos personajes provocaron negocio, ¿no? O sea, Trump provocó mucho negocio en las noticias en los Estados Unidos, o sea, fue un boom de dólares en las cadenas más importantes anglosajonas, ¿no? Pero enorme, han bajado los ratings de todos, porque pues era un gran personaje Trump, ¿no? Y esto no es un elogio moral en absoluto, todo lo contrario. Yo publiqué de manera polémica en mi oficio en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no es tan común, y es otra cosa que vale la pena quizá conversar, no es tan común que un reportero, un presentador de noticias tenga una columna de opinión. Eso es una cosa muy mexicana, en donde tenemos pues un programa de radio y luego la televisión y luego una columna en este periódico. Eso en Estados Unidos no se ve, simplemente no se ve. Y yo publiqué una columna en el Washington Post antes de la elección diciendo que mis reparos con Donald Trump eran morales y que como periodista que trabaja para la comunidad hispana, la comunidad inmigrante, yo deseaba su derrota. Y es la realidad. Yo deseaba su derrota y me preocupa muchísimo su regreso. Pero nadie puede negar que era un gran personaje televisivo, el primer gran político de televisión en esta versión de la televisión y redes sociales que conocemos, porque el primero fue Kennedy en otros sentidos. Y por supuesto, pues el morbo era enorme. Y ahora cuando ha regresado o comenzado a regresar un poco la normalidad con políticos que son pues políticos, no son televisivos del mundo del espectáculo, pues los ratings han caído. Yo prefiero que caigan los ratings a que regrese Trump, la verdad. Oye, rápidamente, León, por ejemplo, yo me he metido de manera personal con el presidente de la República y no ha habido, quizá porque no me ubica, ¿verdad? Quizás si me ubicara, pues probablemente hubiera tenido algún problema, pero a eso me refería yo con esta libertad de expresión, aunque coincido contigo en que hay un amedrentamiento y un hostigamiento constante y una polarización bárbara desde el poder todos los días, ¿no? En Palacio. Sí, algo, León, y luego ya... No, decirte nada más, es decir, a mí me ha ocurrido, y bueno, a lo mejor, yo no sé por qué razón, en fin, de pronto hay algunas plataformas en donde participo que a lo mejor al presidente y al gobierno le importan, en fin, pero a mí me ha tomado ya 2 o 3 veces el presidente me ha puesto en la mañanera, nunca con contexto, siempre fuera de contexto, y en algunas cosas de verdad la reacción es, a mí me parece incluso hasta risible viniendo de un presidente de un país. Es decir, yo he escrito cosas sentado aquí, tranquilo, con mis hijos entrando, un tuit 30 segundos, etcétera, haciendo un apunte, un matiz sobre el video que mandó Biden en la celebración del Bicentenario, un tuit que me tomó 30 segundos, la experiencia de aparecer al día siguiente en la mañanera y ser descalificado por el presidente del país. Pues es que no es surrealista, es otra cosa, no se me escapa el adjetivo, pero más allá de lo que siente uno, es muy tóxico para el debate público, porque yo ofrecí un par de reflexiones en 240 caracteres que me ganaron, bueno, una avalancha de descalificaciones, que genera una avalancha de agresiones que no puedo ni siquiera describir. Tan es así que yo de verdad rara vez reviso mis menciones en redes sociales porque lo que me dicen es horrendo sobre mí, sobre mi familia, sobre la empresa en la que trabajo. Es horrendo y eso no se explica sin la luz verde que otorga el Señor, que comienza esa ola durante la mañana. Por eso yo, cuando se discute la polarización en México, hay esta moda ahora, ¿no? De decir que, bueno, es que los dos lados, y yo les digo, bueno, un momento. Primero que nada, nadie tiene de este lado, el poder que tiene el Señor de este lado. Nadie en absoluto, el Señor tiene todo el poder, tiene el micrófono, tiene el escenario. Y luego, creo que esa suerte de invitación a la equivalencia es falsa, porque el que comienza todo, el gran polarizador, y así ha sido desde hace mucho tiempo,
pero sobre todo después de llegar al poder, el gran polarizador resulta ser el presidente de México. No es cualquier actor, no es un periodista que tiene un blog como ustedes o como yo, o un podcast, es el presidente de México en México. Entonces, me parece que hay que tener claro que aquí hay un gran polarizador que la verdad, insisto, ha hecho mucho daño a nuestra discusión pública. Es mi opinión. Oye, León, y hablando de fútbol, perdón, lo que sería en la política el sexenio, que cambia el sexenio y se borra todo lo del anterior, porque luego en el fútbol hablamos de procesos, hay que seguir un proceso para ir por el buen camino como en los mejores países futboleros. Aquí es en cuatrienio, ¿no? O sea, aquí después del cuatrienio se borra todo lo anterior y casi siempre se llega al mismo lado o una rayita abajo. Sí, te devuelvo la pregunta, Oscar, y yo, por supuesto, creo que la idea de interrumpir procesos, pues ciertamente no es ideal. En México, Gareth Southgate no sería el técnico de la selección, a pesar de haber llegado a la final. Me parece que lo que ocurre en la final de la Euro, en México, probablemente le habría costado la cabeza a Southgate, y de manera, creo yo, injusta, francamente. Pero yo te devuelvo la pregunta, ¿qué proceso de los últimos, digamos, desde el 94, aunque el 94 sí continúa, te hubiera gustado que se extendiera a 2 mundiales? ¿Cuál de los procesos? Pues mira, te diría que solamente el de Mejía Barón, pero después del fracaso de la Copa América, pues era inadmisible, ¿no? Por ese declive. En México no trabajamos y no estamos acostumbrados a mantener una línea mucho tiempo o ni siquiera ascendente, ya no digas ascendente, pero ni siquiera mantenerlo en el mismo nivel. A mí, y lo hemos discutido con Jorge, el de la Volpe no me parecía, es más, yo lo hubiera interrumpido antes, pero ni siquiera para 12 años o 4 años o 8 años, ¿no? Yo te diría que ninguno. Para mí, ninguno. ¿Por qué? Porque mantener y respetar un proceso tiene que ver con la buena elección y el trabajo. O sea, es un conjunto y creo que no se ha hecho un conjunto. O sea, ni se elige correctamente porque Osorio no era para la selección mexicana, porque el Tata Martino no lo veo en el 2026 para cómo está el ambiente y los resultados, y porque, bueno, lo del 2010 ni qué decir, Erickson fue una joya, fue una vacilada absoluta. Te digo, lo de la Volpe para mí no, aunque se enoje Jorge, y el Vasco pues siempre ha llegado como bombero. Estamos acostumbrados a ganar en el último round, y eso nos lo dirá Lalo Camarena, o sea, a salvar en los últimos 3 minutos. No, pero nada que ver con el box, nada que ver. No, es que yo no estoy diciendo que se triunfe como en el box. Yo estoy hablando de la idiosincrasia del mexicano. No, pero es que no se gana ni en el último round. Para el 5 para la hora. Entonces, nos gusta más recuperar un fracaso en el último momento que mantener algo medianamente, ser equipo de octavos de final, pues lo vemos como un estancamiento. Entonces no veo yo ningún proceso, ningún proceso que pueda continuar en 8 años. Yo de aquí, de lo que comenta Oscar, me surge la pregunta, León. ¿No será que no nos damos cuenta que pues, no somos buenos en el fútbol como quisiéramos y que pensamos que cambiando tanto lo vamos a hacer y que a lo mejor no se trabaja bien para que con conjunto se pueda sustituir la falta de calidad y ser más grupo que individualidades, y que seguimos confundidos, León, de que pues el futbolista mexicano no es tan bueno como creemos o como quisiéramos? ¿Cómo la ves? ¿O como creemos? Pues Lalo, yo te diría que, es decir, siempre en este tema, y pues vaya, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio vacío, hemos perdido en 7 mundiales consecutivos, en octavos de final, de todas las maneras posibles. Y hace poco estaba yo repasándolas, de verdad, de todas las maneras posibles, por errores arbitrales, por mala suerte, por errores de estrategia, por errores individuales, de verdad, de todas las maneras posibles. Pero por otro lado, solo México ha logrado avanzar de la fase de grupos en esos mismos 7 mundiales consecutivos
El otro equipo que lo ha logrado es Brasil. No lo logró Argentina, Italia, Francia, Alemania. Inglaterra, Alemania, México y Brasil. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué hace falta España, ¿no? para que ese logro, que es indudable, se traduzca en ese paso extra? Y es una pregunta que creo yo es una de las grandes preguntas de la mexicanidad, francamente, y más allá del fútbol, más allá del fútbol. Lo mismo se preguntan los ingleses. Cuando les ocurrió esto, se han escrito ensayos largos sobre por qué Inglaterra no ha logrado figurar, y ahora que tenían todo al alcance, iban ganando 1-0 después de, yo qué sé, 4 minutos, no sé cuánto fue. El fútbol inglés que ha evolucionado, que ha apostado, que ha cambiado su estilo, se ha vuelto de verdad glorioso cuando juega, como puede jugar, tuvo una regresión psicológica colectiva y se volvió otra vez el fútbol de Inglaterra. Bueno, por eso el fútbol es maravilloso, porque es un reflejo de los países, y México siempre ha estado al borde de la excelencia, no nada más en el fútbol, sino más allá, pero al borde de la excelencia, porque hemos avanzado esa fase de grupos en situaciones durísimas, en grupos terribles, contra países sede, contra futuros campeones del mundo, subcampeones del mundo, y bueno, luego viene el dolor. ¿Por qué? Pues ahí está la gran pregunta, ¿no? El multicitado miedo al éxito, ¿no? Ah, carajo, ¿y ahora qué hago? Le estoy ganando a Holanda 1-0 y me sacan el partido al final. Luis Hernández tiene el 2-0 y nos termina ganando a Alemania, ¿no? O les termina, porque yo no jugué ese partido, ni cerca. Esa frase me gusta, el miedo al éxito. ¿Qué opinas de ella, querido Leoncito? Pues creo que hay algo de cierto en ello. Hay algo de cierto en ello, ¿no? Mira, la verdad es que ese triunfo contra Alemania, que Lalo dice que es un triunfo, ¿no? Digamos, fortuito, ¿no? Coincidental en cierto sentido, a mí me parece que es un gran partido de fútbol. Yo me quedo con algunos partidos de la selección mexicana en la memoria para siempre. Me quedo con ese, me quedo con otro que quizá para mí es el mejor, el 3-1 frente a Croacia en el Mundial de Brasil. Un equipo croata brutal, además engreído, sobrado, pedante, que antes del partido se había encargado de minimizar al equipo mexicano, Modric y Mandzukic y demás. Y México le pone no es un baile, pero es una lección de fútbol a Croacia. No, sí fue un baile, León. Pues sí, es decir, me guardo lo del baile nada más por ser humilde, pero la realidad es que sí es un baile, es un partidazo del equipo de Miguel Herrera, y la verdad es que si vuelves a ver el partido contra Holanda, que es la Holanda que borró a España en ese partido inaugural, que todo el mundo decía, bueno, pues ya, denle la copa, no hay nada que hacer. Es decir, ¿cómo se pasa de eso a lo que vimos después? Pues no sé, es una cosa muy, muy extraña, quizá es el miedo al éxito. Hablaba yo del partido de Alemania porque, es decir, antes del partido, dice Javier Hernández que por qué no nos imaginamos cosas chingonas, y perdón que estoy citando, entonces a lo mejor sí se vale, y si no, pues ponle ahí un bip. No, claro que se vale. Es una cita. Y bueno, pues honestamente ese gol, ¿no? Ese gol, quizá me conformo con muy poco, pero ese gol, pues son 15 segundos perfectos de fútbol, y quizá me prefiero refugiar en eso, en que se puede jugar así, y claro, la pregunta es cómo llegar a eso, ¿no? Pero yo, es decir, me quedo con eso, lo estoy viendo ahora, otra vez, los pases, el contragolpe perfecto. ¿Qué te digo? Es nuestro destino como aficionados de Yo coincido totalmente. O sea, una cosa es entender que esta es nuestra realidad, y otra cosa es pensar que no somos buenos para el fútbol, porque a nivel individual y por momentos a nivel colectivo ha demostrado el fútbol mexicano que puede competir, ha demostrado que puede competir contra los mejores del mundo. Pero regresando a la pregunta, más allá de los procesos de los técnicos, que por ahí me la regresaste, mi querido León, yo hablo de la estructura. O sea, porque si vemos, en nada se parece Martino a Osorio, a Herrera, ¿no? Antes a Aguirre, a la Volpe, a nadie, o sea, ninguno se parece, ¿no? En cuanto a los estilos de fútbol cancha.
pero yo me refería a la estructura, porque tampoco se parece nada a Enrique Borja, a Alberto de la Torre, a Justino Compeán, a John de Luisa, a Decio de María. No, sí, se parecen. ¿En qué se parecen? No, todo es igual. Ahí sí creo que todo es igual. El poder de un solo ente. En el poder y en la economía. En todo, es igual. Generar dinero, no, León, ese es el objetivo de la federación, generar dinero. Si hay que cambiar las reglas, pues las cambias. Pero Hoy ¿no hay te que parece quitarle que era, el fútbol a Morelia, pues se lo era quitamos. más productivo en los 90 o al principio del 2000 que ahora? O sea, lo que hicieron, por ejemplo, Es que Enrique sigue ganando Borja, dinero lo la que hizo federación. Alberto de la Torre o lo que se hizo en el fútbol mexicano. No, yo creo que es igual, ¿no? Al tipo de cambio de cada época. Mira, yo creo que históricamente hay una historia escrita ya, ¿no? No muchas, pero hay alguna historia escrita. Yo creo que históricamente los de pantalón largo, así les decíamos nosotros, ¿no? Los de pantalón, ya no sé si se usa eso. Esos lugares comunes pantalón largo. preciosos que tanto te Me gustan. encanta la expresión, es una gran expresión, los de pantalón largo. Los de pantalón largo, pues nos han quedado a deber, eso no cabe la menor duda que nos han quedado a deber. Y creo que también ha quedado de ver en cuanto al planteamiento de a qué juega o debe jugar México. Eso lo vio con lo polémico que fue, y yo soy menotista en función de México desde siempre, y lo soy por lo que me decían los futbolistas cuando los entrevistaba yo a principios de los 90, que les había enseñado Menotti, el arrojo que les enseñó Menotti. Podríamos decir quizá que es una cosa muy histriónica nada más, pero de algo sirve. Me acuerdo de Nacho Ambriz que me decía que Menotti le decía, oiga, si usted quiere hacer un sombrerito en el área, hágalo, negro, hágalo. Lo estoy escuchando como si fuera ayer, en el 94, que entrevisté a Nacho Ambriz. Y Menotti sabía, o por lo menos empezaba a ver cómo podía jugar el equipo mexicano, cuáles son las virtudes del futbolista mexicano, incluso desde su complexión física y demás, su disposición mental, ese tipo de cosas que otros países sí han hecho. Lo ha hecho Inglaterra, dándose cuenta cómo va evolucionando incluso la sociedad inglesa, ajustando para adoptar un estilo propio. Lo han hecho los grandes equipos del fútbol mundial. Ahí está lo que ha hecho el Barcelona, que ahora está, pues digamos, con el gran reto de si mantener o no esa escuela. Xavi dice que aunque se pierdan 300 años hay que mantener la escuela. Yo creo que no hay escuela mexicana. Tenemos distintas corrientes, y pues ahí está Trelles, y ahí está la escuela de los Pumas, y de pronto la Puente, y irrumpe la Volpe y demás. Bueno, pero ¿cómo se juega fútbol en México? Yo creo que nadie podría definir eso a ciencia cierta, y ese es un problema. Fíjate, decía, me parece que la Volpe, que no es santo de la devoción ni de Oscar ni de Lalo, que el futbolista mexicano es muy capaz y que tácticamente es muy disciplinado, y aparte físicamente es bien dotado, ¿no? Y hábil además. ¿Qué le falta entonces? ¿Mentalidad? Talento creo que hay, pero mentalidad, no lo sé. Pues en estos tiempos ya, la verdad, si me hubieras preguntado hace mucho tiempo, yo te hubiera dicho que lo que le faltaba era fogueo internacional, necesitábamos sacar más jugadores. Sigo pensando eso, pero pues ya eso no se justifica, porque la verdad es que si piensas en la selección mexicana actual, pues haciendo un repaso veloz, pues me parece que por lo menos 80% de los titulares o ha jugado en Europa o está jugando algunos de ellos. Es decir, ya históricamente tenemos a jugadores que han contado con ese fogueo. Este último bajón, este último 2-0 en Estados Unidos, ese resultado en Canadá, más allá del crecimiento innegable de los otros países, que eso existe, sí me ha dejado un poco perplejo, la verdad, porque tampoco es una cosa individual, porque Raúl Jiménez llega al Wolverhampton y sigue siendo Dios y anota un golazo maravilloso desde fuera del área, complicadísimo. Néstor Araujo jugando a un gran nivel, en fin, me parece, Héctor Moreno, en fin,
me parece que Edson Álvarez es el motor del Ajax, no hay vuelta de hoja, sin Edson Álvarez no hay Ajax, que creo que va en primer lugar en su grupo en la Champions. Entonces, no es individual. ¿Qué es? ¿Es el técnico? Pues quizás la respuesta fácil. Yo sí estoy en este instante un poco perplejo con la selección mexicana, la verdad, con esa generación ofensiva que tenemos, por ejemplo. No entiendo bien qué ocurre, la verdad. Sí, bueno. Pues yo reitero, ¿no? No dije que son malos, yo dije que no son tan buenos como creemos. Les falta lo que le sobraba a Raúl Ramírez para ganar Wimbledon, lo que le sobró a Joaquín Capilla para ganar la medalla de oro en Melbourne, o lo que le sobraba a Julio César Chávez y a Juan Manuel Márquez para ganar en el último minuto, ahí sí, en el momento oportuno, con el golpe preciso. Yo creo que eso le falta al futbolista, y salvo Hugo Sánchez y eventualmente Rafa Márquez en otra posición, yo creo que no tenemos de ese tamaño, no tenemos figuras, y tú lo sabrás también, León, no se respeta al futbolista mexicano, como sí se respeta al clavadista mexicano, como claro, sí se respeta al boxeador mexicano. El futbolista mexicano forma parte de una estadística en un club. Y eso a veces no se reconoce porque creo que nos traiciona el nacionalismo, o el que, pues, como hacemos fútbol, yo toda mi vida he hecho fútbol, pero siempre he pensado lo mismo. Y mira, soy partidario del equipo más mexicano. Yo sé que siempre has pensado lo mismo, me consta, porque te conozco hace muchos años. Digo, el otro debate, y ahí ya viene otra cuestión, digamos, más profunda quizá, más sociológica, ¿no? Que es, todo eso que mencionaste son deportes individuales, es el ejercicio del estoicismo ante la adversidad, es Valenzuela también, y hace no mucho tiempo tuve el privilegio de lanzar por ahí una primera bola, y yo no tenía la menor idea lo que se siente, es decir, la soledad del montículo en el béisbol, yo creo que no tiene comparación en el mundo del deporte, quizá, y bueno, eso no es deporte, es otra cosa, pero quizá en la tauromaquia, no sé, pero es impresionante lo que se siente. Todo eso que estás describiendo son actividades que requieren un estoicismo individual. Incluso Hugo Sánchez era pues un individuo, hasta en el vestidor mismo, ¿no? Hasta en el vestidor mismo. Y de todos los que mencionas, el único que era un jugador de equipo, para mí el mejor futbolista mexicano de la historia, es Rafael Márquez, un futbolista que hasta el día de hoy el Barcelona no tiene, y le hace una falta enorme, porque nadie como Márquez, ni Puyol, ni Piqué, ni nadie como Márquez, nadie tenía lo que tenía Rafa. En fin, es mi máximo ídolo. Yo, para cerrar ese tema, mi querido León, yo sigo creyendo que es la realidad, el nivel mostrado en las Copas del Mundo, y sobre todo la posición más que el nivel, pero me gustaría ver algo más. O sea, yo sí me acuerdo como tú de esa final del 93 que se le peleaba a una gran Argentina, o esa Copa Confederaciones que muchos quieren minimizar, que le ganó a Brasil, o esa medalla de oro contra un equipo plagado de estrellas en el 2012 brasileño, que nadie pensaba que podía ganar México, y sí lo ganó. O sea que algo tenían de calidad. Pero dejando eso a un lado, mi querido León Krause, cierto que sí está en declive, claro, esta selección mayor es la peor que yo he visto en 25, 30 años. Háblame del fenómeno, ¿qué pasa con el Cruz Azul, que logra romper esa maldición del título, pero en la primera de cambios se cae feo? ¿Te refieres al campeón del fútbol mexicano? Ya. Sí, es que de pronto como que no oí bien. Pues, querido hermano, lo que te puedo decir es que un peso se me fue de los hombros cuando finalmente ganamos el campeonato la temporada pasada, y pues con eso me quedo. Es decir, luego es pues la lucha de todos, francamente, ¿no? El partido contra Monterrey pues es un partido horrendo para Cruz Azul, en donde Reynoso comienza con una alineación que yo no comprendo, y luego Cruz Azul pierde un par de oportunidades al más puro estilo del antiguo Cruz Azul,
Y Monterrey, pues fantástico, ¿no? Jugando a lo que tiene que jugar, a lo que tenía que hacer, con una calidad individual que ya estamos acostumbrados que tienen los equipos del norte, los dos, sobre todo los dos equipos de Monterrey, que desde hace mucho tiempo invierten bien, contratan bien en casi todos los casos, y pues se acabó. Pero yo lo que te puedo decir es que fue un momento muy especial en mi vida en general, el triunfo de la temporada anterior. Lo raro fue que al día siguiente me sentía yo algo melancólico, porque pues me di cuenta también, tuve que darme cuenta que se había ido una parte de las angustias de la infancia o la postadolescencia, ¿no? Y eso me dejó algo nostálgico. Prefiero esa nostalgia a la ira que sentí al día siguiente de todas las otras derrotas, pero sí, también fue una sensación interesante, emotiva, honestamente, esa nostalgia. Te escuchaba con atención, Leoncillo, por eso estaba yo así. No. Echemos un clavado al pasado, remontémonos a los primeros años 70, ¿no? Naciste en el 74, 75. 75. No te tocó el Cruz Azul fantástico de los 70, porque estabas muy chico, ¿no? ¿Por qué le vas a la máquina? ¿Don Enrique es aficionado de Cruz Azul o qué pasó? No, don Enrique es aficionado de América. Ah, caray. Y mi madre es aficionada a la América. Mira. Y mis tíos. Y mi abuelo Eduardo Turrent lo enterramos, no lo enterramos, lo cremamos envuelto en una bandera de la América. Y te diré una anécdota más. Cuando muere mi abuelo, que jugó en las fuerzas inferiores de la América en los años 30, mediados de los años 30, y su padre le da a escoger entre seguir siendo futbolista o volverse médico, y básicamente lo obligan a ser médico. Y cuando mi abuelo muere, yo le escribo, lo cremamos también con El Conde de Montecristo, que era su libro favorito, y en las primeras páginas que estaban libres, los nietos les pusimos un mensaje. Y yo le puse a mi abuelo: te imagino en el cielo jugando con tu equipo y contigo el América no puede perder. Y eso fue un miércoles, si mal no recuerdo. A partir de ese sábado, el América comenzó una racha invicta, que es la más larga de la historia del equipo hasta el día de hoy. Bueno, a pesar de eso, soy cementero. ¿Pero por qué? No nos dijiste. A pesar de esa locura americanista en mi familia y conmovedora, soy cementero. Y soy cementero porque mi padre cometió, bueno, para mí no el error, sino a pesar del dolor, yo amo a mi equipo, pero cometió quizá el error, si lo quieres ver así, para él, siendo americanista, de llevarme al Estadio Azteca a ver al Cruz Azul contra el Atlético Español a finales de los 70. Cruz Azul ganó y yo recuerdo muy bien a la porra a mi derecha y la sensación, y si hubiera sido otra porra quizás sería yo de ese equipo, pero la impresión que me causó el estadio, esa sensación única que es el Estadio Azteca y cualquier estadio de fútbol, pero el Estadio Azteca entregado a un equipo, y un equipo claramente ganador en la cancha, me marcó para siempre, y desde ese día me casé con Cruz Azul, George, y pues aquí sigo. Gracias al Gordo Ordóñez. Por supuesto que gracias al Gordo Ordóñez, por supuesto, lo recuerdo perfectamente. Tiempo después lo entrevisté, ¿no? Y de verdad es lo que explica también las lágrimas cuando pierde, cuando gana, porque es ese niño el que se conecta todavía con el equipo, como seguramente les ocurrirá a ustedes con sus equipos. ¿No? Yo recuerdo, la verdad, tu pasión por el Atlante, George, y la de tu hermano, bueno, pues son pasiones infantiles, Sí. en el mejor sentido, que conectan con la infancia, y bendito sea Dios que así es. Yo no quiero perder eso nunca, nunca. Fíjate que yo, a propósito del Atlante, decía que es una bendita maldición irle al Claro. Atlante. Debe ser una bendita maldición para ti irle a Cruz Azul, porque se sufre, León. Y si mal no recuerdo, un día renunciaste, ¿no? Y lo hiciste pues mira, público, eso fue muy polémico. Yo, bueno, me inventé una cosa de una pausa, que se volvió luego todo un asunto, la pausa azul, quién sabe qué, y bueno, hasta la fecha me bulean ahí en redes sociales. Y lo que yo respondo siempre era la desesperación, porque ahí sí la directiva, Dios bendito, ¿no? Dios bendito.
y bueno, ya sabemos ahora qué grado, ¿verdad? Es decir, los aficionados que poco a poco teníamos cierta relevancia, yo sí pensé, ¿qué podemos hacer? Y creo que cuando contratan a Sergio Bueno, que después tuve un par de discusiones con algunos amigos nuestros que me decían que Sergio Bueno es una hermosa persona, yo decía, será lo que sea, a mí me parece de una enorme mediocridad para Cruz Azul, no se puede permitir Cruz Azul eso, y entonces anuncié que ponía en pausa mi afición. No sé qué demonios era eso, pero era una manera de presionar a la directiva. Y no me arrepiento de haber hecho eso, que fue un gesto, pues, insisto, ahí medio histriónico, porque creo que es importante que los aficionados le cobren caro a los gobiernos sus errores. Y creo en eso, creo en eso, en la afición deportiva y en cualquier otro ámbito. Si uno como ciudadano no ejerce el derecho a la crítica y a decir, eso ya no, yo hasta allá ya no los acompaño, pues me parece que estás renunciando a tu responsabilidad como ciudadano, como aficionado, como miembro de un club, como lo que quieras y mandes. Pero sí, se sufre. Yo tengo una playera que compré en el Estadio Azul hace mucho tiempo que dice, no me arrepiento de este amor, dice acá, con un corazón azul que está derritiendo, y atrás dice, una pasión que pocos entienden. Esas son las playeras que se vendían afuera del estadio, ¿no? Entonces es una maravilla, carajo, es una maravilla. Oye, Leoncito, pero fíjate, te enamoraste del equipo por el ambiente que viste de la porra. ¡Qué maravilla! Hoy probablemente llevas a un niño chiquito y tiene pesadillas 4 noches con lo que oye y con lo que ve en algunos grupos de animación en las tribunas del fútbol mexicano. Y ahí quiero que nos platiques tu experiencia, si has ido a los estadios de la MLS, en los que muchas veces estuve, y que yo decía, intentaba explicar a mis amigos acá cómo es el fenómeno, cómo se dio esa transición del fenómeno futbolero allá. Yo decía que es la única liga que yo conocía en la que los niños llevaban a los papás, porque los papás no eran aficionados al soccer, eran aficionados a la NFL, a la NBA, al hockey, etcétera, etcétera. Iban por hacer familia y se quedaban en el tailgate, en toda la parafernalia alrededor de los estadios que son infantiles y familiares, sí. Y que dicen los papás, de aquí soy, y luego ya empiezan a comprar sus boletitos. Bueno, aquí es lo contrario. Tú te enamoraste por la porra y por el Gordo Ordóñez. Aquí a lo mejor salen corriendo y llorando y tienen pesadillas los niños con lo que se dice hoy, incluyendo el grito prohibido, León. Bueno, pues nos costó, y quien diga que eso no importa, pues no tiene idea de fútbol. Nos costó la presencia de la afición, ¿no? En el partido contra Monterrey. Bueno, mira, yo te contaré una anécdota. Cuando fui a ver al Galaxy por primera vez con mi hijo habrá tenido 5 años, 5 años y medio, yo le dije, vamos a hacer lo que hacía yo de chico en el Estadio Azteca con mi papá. Y lo que hacía yo de chico era aventar aviones de papel. Aviones de papel. ¡Pum! Y las veíamos flotar así. Otra vez, ¡pum! ¿No? Y entonces agarré el programa del partido, que eran unos programitos muy chiquitos, y arrancamos una hojita que era de este tamaño, así, muy, muy chiquita, ¿no? Digamos 10 centímetros por 8, chiquitita. Hicimos un pequeñísimo avión y lo aventé. Y el avión le pegó aquí a un tipo enorme, hispano, enorme. Se paró, volteó, fue a buscar al de seguridad y el de seguridad me llamó para decirme que cómo era posible que yo agrediera a ese hombre con mi avioncito de papel. Y ese día entendí que en Estados Unidos el fútbol, soccer, no se vive, porque el fútbol americano es otro boleto, ¿eh? O sea, tú vas al estadio en Filadelfia y demás y eso es otro rollo. El fútbol, soccer no se vive como se vive en México. Para bien, en muchos sentidos, y para mal en otros, la verdad, francamente. Pero bueno, esos son los partidos de liga, porque de pronto, cuando yo nunca he estado ahí, pero lo que he leído y lo que he visto de los partidos, por ejemplo, en Ohio, este partido contra la selección mexicana en Ohio, pero todo está fabricado, pues, ¿no? No es un asunto como yo alguna vez tuve el placer de ir al clásico en Roma, entre el Lazio y el Roma. Bueno, pues eso es una locura, pues, el estadio dividido en 2, y bueno, Argentina, yo no quiero ir al fútbol en Argentina, no quiero, porque ya vivía los argentinos en el Mundial de Alemania, diciéndome cosas, y yo era de la prensa, que yo nunca en mi vida pensé que se podían decir, en ninguna circunstancia. Entonces,
pero bueno, sí, se vive, en todo esto para decir que se vive muy distinto el fútbol acá, y ya nunca más he aventado avioncitos de papel. Hay un problema muy grande, León, que copiamos lo malo en México. ¿Por qué copiar? A Andrés Fassi se le ocurrió, tuvo la brillante idea de importar barras. Las barras, sí, Barras. claro. Error garrafal, ¿eh? Porque a partir de ahí se perdió la inocencia, cuando menos en la grada de los estadios en México. Coincido con Oscar plenamente. Hoy llevas a un niño de 5, 6, 7 años y no quiere volver al estadio porque ve a la Monumental o a la Rebel completamente drogados, pegándose entre enloquecidos, madrizas brutales por todos lados. No puedes llevar a tu hijo, lo dudarías, ¿no? En llevarlo a un América Pumas, que se avecina, por cierto. Bueno, no soy masoquista. Yo por qué voy a ir a ver a esos 2 equipos primero que nada. Porque Pero eres sí, aficionado al fútbol, pero no llevarías a tu hijo. A mis hijos sí, pues mira, la verdad es que me dejas un poco sorprendido. Piensa que no he ido a un estadio en México desde hace 10 años, pero lo que me dices, pues me hace pensar. Sí me hubiera gustado, la verdad, ir al estadio, pero a lo mejor ya no es eso que yo alcancé a vivir todavía hace 12 años, no sé. Pero si es así, pues ciertamente lo pensaría. Con mis hijos chicos de 8 años y medio, sin duda lo pensaría. Mi hijo mayor, pues ya es casi más alto que yo, así que él me protege a mí. Pero sí, te entiendo y me preocupa lo que me dices. La verdad es que no lo tenía tan claro que fuera ya así el ambiente, no en las barras, no en las cabeceras, sino en medio, o sea, en fin, porque no, ciertamente no era así el estadio en el que yo crecí, en los estadios que yo crecí. Cruz Azul era particularmente ñoño con nuestras porristas y demás, particularmente ñoño, pero pues ahora también tenemos a Sangre Azul, que por cierto es no me gusta decirlo así, pero es el nombre del libro de historia de Cruz Azul que escribí hace ya mucho, mucho tiempo. No tiene nada que ver, pero me da gusto que el nombre de la porra sea el nombre del libro que escribí yo. No tiene nada que ver, seguro es coincidencia, pero nada, me gusta. Perdón, Lalo, nada más déjame decirle a León una cosa, pero ¿qué nos puedes explicar o qué nos puedes platicar de este fenómeno de copiar lo argentino? Todo. Yeah. Hablan, mira, los ves y son, bueno, nada, no somos ni racistas ni clasistas, pero no tienen tipo de argentinos, los que están cantando ahí en las barras o porras de Pumas, del América, del Guadalajara, y le hacen así, que antes no lo hacían, y cantan como argentinos con el tonito, ¿no? Vamos, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos platicas de este fenómeno extrañísimo que pasa en la Ciudad de México, en Guadalajara, en fin? Pues un poco ridículo. Sí lo es. Acá en Los Ángeles, de nuevo, todo está prefabricado y demás, pero en Los Ángeles hay 2 equipos, uno el Galaxy y otro el LAFC, donde juega Vela, y también crearon una barra, pero es una barra que a mí me parece muy interesante porque refleja una cultura específica de Los Ángeles, pensada mucho alrededor de la cultura hispana en Los Ángeles, que es la gran ciudad hispana de Estados Unidos, con el respeto que merece Chicago y Miami, es la gran ciudad hispana y por supuesto la gran ciudad mexicana y salvadoreña y hondureña, y entonces refleja eso. Quizá algunas cosas, las banderas y demás, bueno, pues sí, eso es universal, pero lo que hoy es un asunto eminentemente angelino. Lo otro, pues me parece que pues, es absurdo y ridículo, honestamente. Si reflejara realmente, es decir, Pumas, la porra de Pumas siempre fue, vaya, una cosa aterradora, francamente, ¿no? En el sentido más circense de la palabra, ¿no? Es decir, y circense estoy pensando más bien en el Coliseo romano, es decir, de verdad pesa la porra de Pumas, desde siempre, desde que yo era un niño, pero porque tenía sus propios rituales. Eso es maravilloso. Incluso prefiero a la ñoñez de Cruz Azul que a inventos que no tienen nada que ver con la identidad propia de los equipos y de lo que somos. Así que esto que me cuentas me parece ridículo. Pero pues es que hay 3 técnicos mexicanos dirigiendo nada más, el resto son argentinos, uruguayos. Es una liga muy extranjerizada, cada vez menos MX, y la peor temporada en goles, León, 20 empates 0-0 en este campeonato. ¿Por qué?
¿Cómo explicas esto que está pasando? La peor temporada en producción de goles en la historia del fútbol mexicano. Qué gran dato, Lalo. Es un triste dato, la verdad. Y el asunto de los técnicos mexicanos también es un asunto que preocupa. Es decir, de pronto tú revisas de nuevo Alemania y en Alemania están saliendo, todo el tiempo están saliendo, si pensamos ahora en quién está a cargo de el Chelsea y quién está a cargo del Bayern Múnich, ¿no? Es decir, la apuesta es siempre, y bueno, ahí está Xavi en el Barça, por el siguiente técnico. Y no nada más porque es el que toca, sino porque es el que tiene la evolución. El técnico del Bayern, este muchacho que creo que tiene 40 años de edad o menos, no sé, pues es un tipo que llega ahí después de haber dirigido a Leipzig, si la memoria no me falla, con una propuesta táctica de verdad extraordinaria. Y el Bayern, pues es intocable. Seguramente algún equipo inglés le peleará la Champions, pero pues será una final extraordinaria, quizá contra un equipo con un técnico alemán también como ocurre con el Chelsea. Es un problema los técnicos, la falta de técnicos mexicanos. Y la falta de producción ofensiva, pues la verdad es que no tengo una respuesta, pero creo que la diferencia, déjame ponerlo así, la diferencia entre las ligas de América y las ligas europeas lo vamos a ver durante mucho tiempo en los mundiales. Quizá Brasil logra ganar un mundial en los siguientes 4 o 5 mundiales, quizá. Lo dudo muchísimo. ¿Tú ves la Liga Argentina? Perdón, la Liga Argentina es terrible. Es decir, de verdad creo que la diferencia entre América y Europa es cada vez mayor. ¿Por qué razón? La verdad es que no tengo una respuesta, pero sí sé ver el fútbol de tal manera que es evidente que tú ves la liga, casi cualquier liga, la portuguesa, la italiana, la francesa, la alemana, ni hablamos, la Premier, compáralo con cualquier liga de acá, son 2 deportes distintos. Incluso la brasileña, son 2 deportes distintos. A ver, León, nada más rapidísimo, 5 datos. No hay ascenso, no hay descenso, le quitan 70 años de historia a Morelia, la llevan a Mazatlán, directivos que nada tienen que ver con el fútbol. Mikel Arreola, político, ahora es el presidente de la liga. Estos números en cancha tan malos del fútbol mexicano, ¿no crees que es el peor momento que vive el fútbol mexicano con todo esto? Pues yo creo que es un mal momento, sin duda. No sé si es el peor, porque ha habido muchos muy malos. Es decir, de pronto cuando uno piensa en los cachirules, ese sótano de la imaginación moral en los directivos mexicanos, pues es que de verdad, ¿no? O las peleas entre unos y otros que desencadenaron en correr a Menotti, es que de verdad los de pantalón largo han quedado a deber. Me parece que hay cosas que tiene que cambiar el fútbol mexicano, porque la única manera de crear una gran selección es tener una liga que sea competitiva. Y luego, bueno, pues ahí está el crecimiento de la liga estadounidense, pero la liga estadounidense es muy peculiar y de verdad son muy malos también. Son muy malos. Los partidos de acá son de veras de risa. Y entonces tampoco hay que tomarlo como ejemplo. Yo lo único que espero es que nos ahorremos una gran crisis, algo realmente doloroso, por ejemplo, como no ir al Mundial, porque para México, como lo fue para Italia, que ahora está a punto de quizá de perder su segundo Mundial consecutivo, para México la Copa del Mundo es muy importante, la felicidad de la Copa del Mundo es muy importante. Mi querido Leoncito, para agradecerte este tiempo y esta gratísima experiencia de volverte a saludar, ¿recuerdas alguna frase, algún momento con esos maestros en la radio que ya citaste, que además siempre la pasamos bien y siempre en medio de risotadas ahí? Era así como raro, ¿no? Con grandes maestros, pues tan serios como Fernando Marcos, como Nacho Treyes. A mí no me tocó, fíjate, fueron los primeros meses cuando estaba Don Ángel Fernández, cuando yo llegué al 6º mes, ya había salido del programa Don Ángel, que se había peleado con Don Fer, pero ¿recuerdas alguna anécdota ahí que yo me la pasé muy bien? Yo no sé si aprendí más de lo que me divertí, Leoncito. Bueno, me acuerdo de muchísimos momentos muy divertidos, pero muy divertidos, de verdad. Éramos una banda, pues la verdad muy singular.
y Beto, que es un hombre tan, digamos, estricto en muchos sentidos, riguroso, ¿no? Tratando de llevar, perfeccionista, ¿no? Almidonado en el mejor sentido, mi querido hermano, tratando de llevar ese barco y lo hizo maravillosamente. Bueno, me acuerdo de mil cosas, de Félix Fernández entrando y diciendo ahí de cosas antes de entrar al aire. Claro, me acuerdo que la primera vez que me tocó conducir el programa, estaba yo muy contento porque había yo invitado a Horacio de la Vega, que era amigo mío de hace tiempo, allá en el TEC y demás, y estaba yo tan nervioso que lo presenté, no como Horacio de la Vega, sino como ¿no? Otra cosa que rima con jerga. Con una consonante intermedia. Muy interesante, pero sobre todo me acuerdo honestamente, y eso sí de verdad es una cosa que es irrepetible, de la dinámica entre esos tres monstruos que eran Trelles, Marcos y Ángel Fernández. Y la manera como don Fernando Marcos, el hombre fútbol de la historia del fútbol mexicano, sin duda, ¿no? Es el hombre histórico, Trelles en otro sentido, pero Marcos es de verdad una figura de novela. Y luego su vida misma y la manera como terminó y demás, como Marcos no perdía nunca una discusión. No. Y como dejaba la colilla de cigarro paradita así, era incapaz de perder una sola discusión. Trelles con esos recursos retóricos, darle la vuelta para acá y luego quién sabe cuándo, y Ángel escupiendo, ¿no? Y, es decir, pues era como una, es que quienes lo vivimos lo sabemos, era como una obra de teatro cada una, como una puesta en escena maravillosa, inolvidable, como fue colaborar con todos ustedes y ser hermanos, porque es lo que fuimos muchos años. Me emociona mucho recordarlo y me ha emocionado mucho estar con ustedes a distancia. Ángel era pirotecnia pura, ¿no? Más pensado don Fernando, y don Nacho era taimado, así tal cual, ¿no? Era taimador, era... La gorra. Sobrepuesta. Un día bromeábamos tú y yo, León, y se enojó Oscarito, porque mandábamos, con todo el respeto del mundo, pero mandábamos al Santo Padre a reportear a Nesa, ¿te acuerdas? Por supuesto que sí. Afuera del micrófono. Adelante, Santo Padre, ¿no? Entonces, estábamos locos, Lalo, esto fuera del aire, por supuesto, pero no sé de dónde sacamos tanta estupidez, pero León y yo decíamos, imagínate que llegara el Papa a entrevistar al Pony Ruiz, y empezamos a invitar al Papa con todo cariño, con todo el respeto del mundo, ¿no? Mi familia es muy católica, la tuya no, por supuesto, yo tampoco soy tanto, pero me acuerdo que Oscar se ponía loco y se enojaba porque es muy católico, pero le hicimos entender que era con todo el respeto del mundo, y como esas varias, ¿no? Como esas muchísimas. Beto sí es muy católico, ¿no? Así que bueno. Parece, dice él. Oye, pero rápidamente, los tres, incluyendo a don Ángel, se caracterizaron por acuñar frases, ¿no? Históricas. Y la capacidad de editorializar con una frase. Y alguna vez le preguntamos a don Nacho, ¿cómo ve aquí el relajo? Porque pues eran puras risas en los cortes. Y le dice Jorge, medio mafufo, ¿no? Y dice, una camaradería exquisita. Y creo que quedó así, ¿no? La verdad sí era una camaradería grandiosa. Mira, para que lo diga Trelles, para que lo haya dicho don Nacho, que era un hombre de pocas palabras. Qué increíble. Es que fíjate que mientras más pasa el tiempo, más increíble me parece que hayamos estado con ellos, es decir, con tres monstruos. Digo, ¿qué más? Es que no había nadie más, pues, ¿no? No sé, en el siglo XX mexicano del fútbol, Manuel Seide, si nos hubiera tocado, yo qué sé, es una locura auténticamente, ¿no? Bueno, ahí está el Kikín Fonseca comentando, una luminaria, por ejemplo. Respeta, Jorge, respeta. Nunca he oído a Kikín comentar. Pero bueno, de pronto hay cosas que sí se agradecen, ¿no? Es decir, y no estoy siendo sarcástico en ningún sentido. De pronto veo cosas en la televisión mexicana que me hubiera gustado ver en aquel tiempo, porque no había realmente análisis táctico, y de pronto veo que Marc Croza está tratando de hacer algunas cosas, y eso sí se agradece. Nos faltó esa pedagogía táctica, técnica también, creo yo, George, honestamente, en
en el periodismo deportivo. En general creo que hace falta entender por qué y cómo y para qué hace un técnico algo y que la gente pudiera desarrollar así un sentido crítico un poquito más sofisticado, ¿no? No sé. Sí lo ves así, yo lo veo como que piensan que es ajedrez o radioactividad molecular y que pero es no es tan ajedrez, difícil, Lalo. pero no es tan ajedrez. difícil entenderlo, pero no es tan difícil entenderlo. En el ajedrez sabemos cómo se mueve el peón, cómo se mueven las torres, los caballos, o sea, tampoco es un secreto, que yo creo que ese es el gran problema y coincidíamos con Roberto Gómez Junco al respecto, de que al haber tantos que estuvieron en cancha, creen que solo ellos son capaces de ver lo que todos podemos ver y que se dice, y yo creo que sí se decía, y hay gente que sí lo decía. Lo que pasa es que hoy, como es la moda, y que los carrileros, y que las 4-3-3, y que 4-4-2, y que 4-1 no sé qué, yo creo que nos vamos con la finta, León, tampoco es tan difícil, ¿no? Y yo sí, yo te digo, Gerardo Peña lo decía, hace 30 años, y Juan Dosal lo decía hace 30 años, y Roberto Guerrero, maestro del micrófono, lo decía, pero con la ventaja de que lo decía bien, porque es gente preparada, capaz, y que sabe cómo decirlo en un micrófono, ¿no? Y todo esto argentinizado o españolizado, y por eso a mí no me sorprende que ya hasta se narra como argentino, cuando hemos tenido íconos para narrar bien, Ángel Fernández, Gerardo Peña, y muchos que podríamos poner en esta lista, pero hoy es todo copiar, León, ¿no lo ves así? Puede ser que tengas razón. Yo estoy pensando específicamente en ciertos recursos casi, yo diría, técnicos, específicos técnicos que ahora están disponibles con la pantalla, es decir, una cuestión más, pues sí, más didáctica. Por supuesto que siempre ha habido la explicación de cómo se mueve, cómo se para un equipo y demás, siempre, y hay grandísimos profesionales del análisis deportivo, por supuesto que sí. Yo pienso más bien en eso, pienso en que esos recursos técnicos quizá van a comenzar a ayudar a que la gente entienda, pues digamos, cómo se mueve un equipo. Hay cosas ahora en YouTube y en Internet que son absolutamente extraordinarias sobre este tipo de cosas que creo que con el tiempo nos van a ayudar a entender un poco mejor que si no es ajedrez, y es cierto que no es ajedrez, ciertamente es más complejo de lo que uno piensa, no es nada más 11 tipos pateando una pelota, y más ahora, creo yo. Pero digamos, creo que suma a hacer una afición más sofisticada, una prensa más sofisticada, que a su vez exija más a nuestros equipos, que al fin y al cabo me parece que de eso se trata. Y podríamos decir lo mismo, exactamente lo mismo sobre nuestra vida política. Mientras más informados estemos, mientras más preparados estemos, mientras más conozcamos, mientras más leamos, mientras más críticos seamos, mejor gobierno vamos a tener. Pero creo que la prensa política investiga más que la prensa deportiva. Y tú dabas el ejemplo de la Casa Blanca y dabas el ejemplo de pues lo que se ha hecho en otros momentos y ahora mismo. En el deporte es más opinativo mucho más de investigación. Sin y es duda más de lo decías hace rato también, es el a ver cómo estás de ánimo, ¿no? Es un tema, se opina con el estómago y muchas veces con poco cerebro, ¿no? 100%, estoy de acuerdo. Hacen falta más periodismo de investigación, sin duda alguna, en el deporte, sin duda. Yo como periodista, y para concluir, siempre oía Cruz Azul es un equipo ejemplar, es una directiva modelo. Y yo ya ejerciendo el periodismo decía yo no, y yo me enteraba, decía yo no, como si tiene trabajando ahí a Porta y a Carricar en la revista los más chayoteros, como una directiva ejemplar, y mandaban a los periodistas a negociar con los jugadores. A ver, Óscar Guzmán, pues mira, tienes que renovar, te pueden ofrecer esto, ¿cómo ves? O sea, imagínate a lo que llegaba esa directiva ejemplar que se manejaba. Es un ejemplo. Porque este país se maneja con etiquetas, ¿no? Con etiquetas, es una directiva ejemplar. Y cómo terminó Billy Álvarez, el directivo ejemplar, León, como cruzazulino, como periodista, como historiador, como gente del fútbol y del periodismo. ¿Qué opinas de este final
de Billy Álvarez y de la familia Álvarez en el fútbol. Lo veíamos venir y debimos haberlo narrado, contado, investigado más a fondo. Quienes estuvimos cerca de ahí sabíamos que esto iba a explotar tarde o temprano. En los últimos años, quienes hemos estado cerca de los cooperativistas y hemos escuchado estas historias de terror, lo sospechábamos y luego lo sabíamos. Y yo siempre he dicho lo mismo en función del equipo y en función de la institución y de la cooperativa. Son y han sido profundamente indignos del legado de su padre, en todos sentidos. Del legado de su padre en lo deportivo y en lo empresarial. Y no me imagino nada peor que ser indigno del legado de tu padre, francamente. Y tú eres un legado maravilloso de tu padre, que es un historiador extraordinario, quizá Gracias. el más prolífico en la historia de este país, te lo digo con Gracias, toda sinceridad, ¿eh? Con toda sinceridad. Gracias. León, nos vamos recordando que un día no supieron, Oscar y tú, qué querían decir las siglas KSA. Que es en el sorteo de Francia 98, sí, ¿Qué será Kazajstán? ¿O qué? No atinaban, Leoncillo. Kingdom of Saudi Arabia. Exacto. Qué horror. Eso sí fue al aire, para que veas. ¿Eh? Eso sí fue al aire, como 7 minutos. ¿Qué será, León? ¿Qué? ¿Kazajstán? Pues puede ser, hermano. Pero Ángel Fernández sí supo lo que significaba las 3 C de casa, Claro. y la P de la Unión Soviética, ¿no? Claro, CCCP. Compañeros. Qué horror, qué horror. Gracias por Paloma. Te agradezco. O camaradas, cuidado con Pelé. O camaradas, cuidado con Pelé. Genio, don Ángel. Genio Ángel Fernández. ¿Otra cosa, Oscar? Nada, pues abrazar a la distancia al querido Leoncito y espero hacerlo pronto, en algún momento, en persona, mi querido Sin Leoncito duda. Krause. Sin Un abrazo falta. a toda tu familia. Lalo. Igualmente hasta allá. Gracias. Un abrazo a la distancia con el afecto que sabes que existe de este lado hacia allá, mi estimado León. Y aquí públicamente te voy a pedir que me ayudes con el prólogo de mi libro de boxeo, el primero que haré de boxeo, Monarcas. En este deporte, se los he dicho a mis amigos, en este deporte sí somos chingones, en el box, en el fútbol no, como quisiéramos, pero ahí está, es un tributo. Cuenta con ello, Lalo. Cuenta con ello. Es una potencia mundial. Me dijeron los brasileños en el 2014, ¿y qué te gusta transmitir más, fútbol o box? No, pues las dos me gustan transmitirlo, es maravilloso narrar un gol y como el de Negrete mejor, y un knockout como el de Márquez a Pacquiao, extraordinario, ambas son maravillosas, nada más que en el fútbol somos como Alemania o como Brasil, digo, en el box somos como Alemania o Brasil, y en el fútbol pues somos como México, desgraciadamente. Pues para mí será un honor que me compartas tu libro, escribir el prólogo, encantado, por supuesto que sí. Yo les mando un abrazo muy, muy cariñoso, entrañable a los tres. No saben qué significa para mí a la distancia verlos y recordar tiempos hermosos. Gracias por pensar en mí y aquí estamos siempre a la orden. Un abrazo muy grande. Mi querido León, como recuerdo entrañable de esta charla magnífica. Gracias. Esta noche leeré, en tu honor, releeré El Sur y Funes el Memorioso. Lo prometo. Maravilloso. Ahí lo tengo por acá, en algún lugar. ¿Funes el del Tri o el de los Rayados? Ese es el desmemorioso, fíjate. Un cuento de Borges, Oscar, un cuento de Borges. ¿Qué quedamos? ¿Que era primo de Borja o no? Sí. Sí, señor. ¡No vayas, Borja! Bueno, querido León, muchas gracias. Un abrazo grande a los tres. Un abrazo. Gracias. Nos vamos, recuerden suscribirse al canal. Gracias, Lalo, gracias, Oscar. Nos vamos, suscríbase al canal. Seguimos en Conexión. Gracias, pásala muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.